Listo, ya estamos otra vez grabando. Muy bien, chicos, les decía, vamos a hablar el día de hoy sobre la monarquía inglesa, ¿ya? Eh, que se desarrolló en Europa, ¿no? Entre los siglos X al siglo XV, ¿no? Vamos a hablar de Inglaterra. Rápidamente, ya voy a pasar a la siguiente diapositiva para explicarles un poco sobre cómo se formó, ¿ya? Cómo se formó la monarquía inglesa, ¿ya? Igual que en el caso de Francia, vamos a remontarnos a los tiempos de las invasiones bárbaras, ¿ya? En el siglo IX, ¿no? Allá, ¿no? Por los años 800, mientras que en Francia gobernaban, ¿no? Los carolingios con Carlomagno, en Inglaterra se producía un proceso de unificación de los pueblos bárbaros conocidos como anglos y los sajones. Se dio la fusión de estos pueblos, ¿no? Los anglos y sajones. Nace a partir de ahí, ¿no? En Inglaterra, el primer reino unificado, ¿no? Conocido como el reino de los anglosajones, ¿ya? Los anglosajones gobernarán durante el siglo IX, los años 800, en Inglaterra. En el siglo, ya entrando al siglo, ¿no? 11, ¿no? 200 años después, eh, estos anglosajones van a ser finalmente conquistados por un pueblo que los había venido hostigando durante esos 2 siglos, ¿no? Durante 200 años, que fueron los pueblos llamados normandos. Los normandos además son muy conocidos en la historia, ya que nosotros no los conocemos también como los vikingos. Ustedes seguramente habrán escuchado hablar, ¿no? De ellos. Los vikingos venían del norte de Europa, ¿no? Se les llamaba los hombres del norte. Y por eso de ahí viene la palabra normando. Normando significa hombre del norte, ¿ya? Uno de estos normandos, uno de estos vikingos, llamado Guillermo I, el conquistador, ¿no? Como dice, ¿no? Su apelativo, el conquistador, va a apoderarse, va a conquistar Inglaterra el año 1066. Hay un cambio de gobierno. Los anglosajones dejarán de gobernar y ahora serán los normandos, ¿no? Con Guillermo I los que tengan, ¿no? El poder, ¿ya? Los normandos gobernarán, ¿no? Aproximadamente 100 años, ¿no? Poco menos de 100 años, hasta que finalmente otra familia, ¿no? Otra dinastía va a reemplazarlos y justamente esa es la dinastía de la que vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Como ven, chicos, en Europa, cuando hablamos de la historia de los reyes de Europa, siempre no los clasificamos por dinastías. Por eso ustedes de repente cuando han hablado en otro curso, de repente en historia del Perú quizás, ¿no? Han escuchado hablar de que España también tenía, ¿no? Sus dinastías, la dinastía Habsburgo, ¿no? La dinastía Borbones, ¿no? Cuando hablamos de dinastías hablamos de familia. Como ustedes pueden ver, cada cierto tiempo en estos países una familia dejaba de gobernar para ser reemplazada por otra, ¿no? En Francia fueron primero los carolingios, de ahí vinieron los Capeto, de ahí vinieron los Valois, ¿no? Mientras que en Inglaterra fueron los anglosajones primero, de ahí vinieron los normandos, y de ahí vendrían los Plantagenet, ¿no? La familia de los Plantagenet. El año 1154, ¿no? Llegarán los Plantagenet al poder, y el primer Plantagenet, ¿ah? Escuchen, el primer Plantagenet en el gobierno será Enrique II, ¿no? Así como en Francia, ¿no? El primer capeto fue Hugo, aquí en Inglaterra, pues puedo preguntar en el examen, ¿no? ¿Quién fue el primer Plantagenet, ¿no? El primer rey Plantagenet de Inglaterra fue, ¿no? Enrique II, ¿ya? Enrique será un nombre muy común, así como en Francia no fue común el nombre Luis, Felipe, en Inglaterra será, el nombre Enrique será muy común en la historia de Inglaterra, ¿no? Hubieron varios Enrique, ¿no? Hasta Enrique VIII, ¿no? 8 Enriques hubo, ¿no? Muy bien, vamos a ver, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta sobre los antecedentes, sobre esta ficha? A ver, lo he dejado, a ver, vamos a ver, ¿está activado el...? Sí, está activado su chat y está activado el micro si desea alguien, ¿no? Preguntar por ahí, ¿ya? Si desean preguntar, si no, para pasar a la siguiente diapositiva. Como siempre, recuerden, las diapositivas van a estar colgadas en el intranet junto a la tarea, ¿ya? Van a estar colgadas en el intranet, ¿ya? En la tarde yo lo voy a colgar, no se preocupen. Paso a la siguiente ficha entonces, ¿ya? Chicos, a ver. Vamos a hablar de Enrique II, lo siento un poco, ¿ya? De este rey, Enrique II Plantagenet. Y vamos a volver a mencionar, miren, vamos a volver a mencionar
a esta mujer, ¿no? Que dijimos, la clase anterior, tuvo tanto poder y tantas tierras que ella tuvo dos esposos, ¿no? Dos matrimonios con dos reyes distintos en Europa, ¿no? El primero había sido con Luis de Francia, Luis VII, y ahora fue esposa también de Enrique II, ¿no? Nos referimos a Leonor de Aquitania, ¿no? Entonces, fue Enrique II, ¿no? Fue Enrique II el esposo, ¿no? El esposo, el nuevo esposo de Leonor de Aquitania, ¿no? Con el cual se casó tras divorciarse, ¿no? De Luis VII de Francia, ¿ya? Y bueno, así como había sido con Luis VII, Leonor de Aquitania no solamente le dio a Enrique sus tierras, ¿no? En esta época en Inglaterra tuvo muchas más tierras, ¿no? Y algunas inclusive tenía tierra, algunas tierras de Inglaterra inclusive estaban en Francia, porque recuerden que Leonor era de Francia, ¿no? Algunas tierras, Enrique pudo gozar de tierras en Francia. Esto generó, ¿no? Como dijimos, un gran rencor entre los ingleses y los franceses, ¿ah? Y debido a este poder, ¿no? Investido de este poder, Enrique decide, ¿no? Promulgar algunas normas importantes. Una de ellas, ya la más importante de su gobierno, que quiero que ustedes recuerden, va a ser el primer texto legal, ya, que sentó las bases de lo que después se va a denominar como ley común o el juicio conjurado, ¿ya? Lo voy a poner muy simple para que ustedes de repente puedan entender. Ustedes quizás han visto en la televisión, en las películas, ¿no? Que en algunos países como Estados Unidos o Inglaterra, los juicios no son como aquí en Perú, donde está el acusado, está su abogado y está, ¿no? Un juez delante de él. Y es el juez el que decide, ¿no? Cuál va a ser la sentencia al final, ¿no? En estos países ocurre lo que pasaba en Inglaterra en los tiempos de Enrique II. Había un juicio conjurado. Se escogía de la comunidad a 12 vecinos, ¿no? A 12 vecinos que no conocieran obviamente al acusado, y estos vecinos escuchaban el juicio y eran estos 12 vecinos los que determinaban si el acusado era o no era no culpable. Esto de repente ustedes lo han visto en las películas, ¿no? Donde se da el juicio y al costado no hay unas bancas con personas y al final estas personas le entregan un papelito, ¿no? O separa una de ellas y le dicen, ¿no? Al juez, nosotros hemos decidido declarar al acusado, ¿no? Inocente, ¿no? De sus delitos o culpable, ¿no? De sus delitos, ¿no? Esta forma de llevar los juicios lo inició Enrique II. ¿Ah? Muy bien. ¿Hay alguna pregunta sobre esta parte? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere preguntar algo? Puede prender su micro si alguien desea preguntar. O levanta su manito. Nada, si no paso a la siguiente diapositiva. ¿Ya? Ya. Entonces, voy a pasar a la siguiente. ¿Ya? Muy bien. Muy bien, muy bien. Recuerden que recuerden ya que así como en Francia no hablé de todos los reyes, solo seleccioné algunos. También aquí en Inglaterra estoy solo seleccionando algunos, ¿ya? Porque son estos reyes, ¿no? Yo les dije, ¿no? La semana pasada, son muchos, son una gran cantidad de reyes, ¿no? Son 15, 20 reyes en todo este periodo. Y obviamente yo no los voy a complicar a ustedes, solamente les voy a dar los nombres más importantes. Aún así, chicos, yo sé que es un poquito complicado, porque ya a partir de aquí de repente nos vamos empezando a confundir. Profe, me confundo, ¿no? El de Francia, el de Ulises. Por eso yo les recomiendo, chicos, después de cada clase siempre repasen, ¿ya? Den una leída, aunque sea, o antes de cada clase, ¿no? Un día antes de cada clase, una repasada para más o menos acordarse, ¿ya? Y que no se confunda después con los nombres. O hagan un esquema, ¿no? Hagan un esquema donde tengan ahí los nombres de cada reino, ¿no? Para que después no tengan, ¿no? Confusión, ¿ya? Muy bien. Tenemos después de Enrique II, ¿no? Tenemos a su hijo, ¿no? Este personaje fue hijo de Enrique II, es un personaje muy conocido en Inglaterra, que fue Ricardo Corazón de León, ¿no? El famoso Ricardo I Corazón de León. De él ya habíamos hablado, ¿se acuerdan? En una anterior clase, cuando hablamos de las cruzadas también. Él fue el rey que participó en la tercera cruzada, ¿no? Pero antes de hablar de eso, ahí hay una cosa que mencionan también, ¿no? Se menciona en la ficha muy importante, ustedes se dan cuenta, es que durante el gobierno de Ricardo I, se inician en su país actos de violencia en contra de los judíos, ¿no? Son, ¿no?
actos de antisemitismo que se venían practicando, ¿no?, en Europa. Ya en Francia, ¿no? Ya en Francia se habían dado también estos casos, ustedes recuerdan, ¿no? Ahora, aquí durante el gobierno, en Inglaterra, con Ricardo I, también se darán actos de violencia contra los judíos, ¿no? Persecuciones contra ellos. Son los inicios de la persecución contra los judíos. ¿Ya? Bueno, eh, recuerden que la persecución contra los judíos era porque ellos practicaban otra religión, ¿no? La religión judía. Luego, decíamos, Ricardo participa de la Tercera Cruzada, llamada la Cruzada de los Reyes, ¿no? Junto a su enemigo, ¿no?, el rey de Francia, ¿no? Entonces, al participar en la Tercera Cruzada, recuerden que él es el rey que termina, ¿no?, que esta Tercera Cruzada realizando un pacto, ¿no?, con el sultán Saladino, ¿no? Ricardo hace un pacto porque lo que había ocurrido es que sus aliados, ¿no?, el rey de Alemania, Federico, había muerto, ¿se acuerdan?, ¿no? Falleció en la cruzada, y su otro aliado, el rey de Francia, ¿no?, que fue Felipe II, ¿no?, decide abandonar la cruzada porque Francia estaba amenazada, ¿no? Y Francia estaba amenazada, ¿no? Francia estaba amenazada por el mismo personaje que también va a amenazar al propio Ricardo. Hablamos de su hermano, ¿no? ¿Se acuerdan? La clase pasada dijimos que Felipe de Francia regresó, ¿no?, a su país, abandonó la cruzada, porque este personaje llamado Juan Sin Tierra, quería apoderarse de los territorios de Francia. Pero Juan Sin Tierra era un personaje muy ambicioso y no solamente quería Francia, sino quería también apoderarse de su propio reino, el reino de su hermano, Ricardo, y había organizado también una rebelión contra su hermano Ricardo I, ¿no? Es por eso que Ricardo también debe abandonar la Tercera Cruzada, ¿no? Regresa a Inglaterra. Al regresar se encuentra con esta rebelión de su hermano y él, bueno, tuvo que detenerla, ¿no? Tuvo que enfrentarse a su hermano y lo logra derrotar. Una cosa, ¿no? Una cosa que llamó mucho la atención y ha llamado mucho la atención de historiadores es que Ricardo, a pesar de esta rebelión, decide finalmente perdonar a su hermano. No solamente decide perdonarlo, sino en su lecho de muerte, ¿no?, mientras agonizaba. Ricardo murió, les cuento, ¿no?, producto de un ataque, ¿no?, de un enemigo suyo, no se sabe quién fue un asesino, que mientras él se paseaba, ¿no?, Ricardo se paseaba en su balcón, en su castillo, aprovechó para lanzarle una flecha, ¿no?, que le dio en la altura del cuello, y Ricardo pasó algunas horas agonizando, ¿no? Y ahí en su lecho de muerte, antes de fallecer, Ricardo decide perdonar a su hermano y decide darle la corona de Inglaterra, miren, a su hermano Juan, ¿no? Decide designarlo como su sucesor, ¿no? Entonces, eh, obviamente no es un caso que muy pocos harían, ¿no? Más aún si tú has enterado que tu hermano no se ha rebelado contra ti, pero bueno, fue la decisión, ¿no?, de Ricardo, ¿no?, perdonar a Juan. Juan ha pasado a la historia a ser conocido como Juan Sin Tierra, ¿no? Y hablaremos sobre él en la siguiente ficha. No sé si hay alguna pregunta sobre Ricardo. ¿Hay alguna pregunta sobre Ricardo? Si se dan cuenta, también hay un parecido, ¿no?, entre los reyes de Inglaterra, porque, bueno, son una familia, ¿no? Enrique, miren, acá está Enrique, se parece, ¿no?, bastante a su hijo, ¿no? Bueno, en todo caso, su hijo se parece a él bastante, ¿no? La misma barba, ¿no?, el mismo estilo, ¿no?, parecido, ¿no? Cualquiera diría que son el mismo personaje, ¿no? Pero no. Acá está Enrique y acá está su hijo, ¿no?, Ricardo. Y ahora vamos a ver a Juan. No sé si hay alguna pregunta, creo que no hay, ¿no? ¿No hay preguntas? ¿No hay preguntas? No, ya. Entonces, ya, vamos a pasar a ver ahora a Juan, ¿ya? Para que vean ustedes el parecido que también hay con el caso de Juan, ¿ya? A ver, aquí está. Muy bien. Ahí lo tienen, ¿no?, a nuestro amigo Juan Sin Tierra, ¿no? Aunque un poquito más amargado, ¿no? Si ven ahí, el retrato no le favorece mucho, ¿no?, en la expresión. Si ustedes ven ahí, se nota un rey bastante preocupado, ¿no? Con que lleva cierta preocupación, ¿no? Y eso se debe a que Juan fue un rey que es el primer rey de Inglaterra que tuvo que enfrentar, ¿no?, muchas dificultades internas, ¿no? Dificultades en la misma Inglaterra, ¿ya? Primero, porque Juan tiene que sufrir una derrota, ¿no?, una terrible derrota que significó el inicio de la decadencia para los ingleses, ¿no?, en la batalla de Bouvines, en donde Inglaterra fue derrotado por sus enemigos, ¿no?, los franceses.
tras la derrota contra Francia, ¿no? Los ingleses pierden las tierras, ¿no? Que ellos habían tenido en Francia y que, recuerden, habían sido, ¿no? adquiridas luego del matrimonio de Enrique II con Leonor de Aquitania. Así que al final los franceses cobraron su venganza, ¿no? Los franceses lograron recuperar las tierras que habían perdido, ¿no? Con el divorcio, ¿no? Del rey Luis con Leonor. Tras la batalla de Bovines, Francia recupera, ¿no? los territorios de Normandía, Anjou, ¿no? y la zona de Bretaña, que se encontraban ¿no? en Francia, pero que habían sido territorios ingleses. Así que ya el gobierno de Juan empezaba mal. Para recuperarse un poco de esta situación, ¿no? de esta crisis, Juan, se dice, ¿no? comenzó a cometer algunos abusos en contra de los nobles, imponerles normas, imponerles leyes que como por ejemplo, cobrarles nuevos impuestos, ¿no? Cobrarles impuestos que antes no existían, y esto hizo fastidiar a los nobles en Inglaterra, ¿no? Las clases altas. ¿Ya? Eh, finalmente, inclusive van a surgir, antes quería contarles que antes hasta habían surgido algunas leyendas para burlarse un poco de Juan. Por ejemplo, en esta época es famosa la leyenda de Robin Hood, que ustedes seguramente han escuchado, ¿no? Robin Hood, que fue un ladrón, ¿no? Que en un bosque llamado el bosque de Sherwood, ¿no? esperaba que pasen las carretas del rey para poder robarle a los ricos y darle a los pobres, ¿no? En esta época, de esta época está basada, ¿no? la historia de Robin Hood. Es una leyenda obviamente inventada, pero se creó para burlarse un poco del rey Juan. Los nobles finalmente se van a cansar, ¿no? de esta situación, ¿no? de que el rey se desquite con ellos por sus propios fracasos. Y el año 1215, acá lo he puesto de rojito porque es un hecho muy importante, chicos, en la historia, ¿ya? Se firma un documento, ¿no? Se le obliga al rey a firmar un documento, ¿no? llamada la Carta Magna. ¿Ya? ¿Qué cosa es la Carta Magna? Miren, la Carta Magna es el antecedente a nuestra constitución política y a todas las constituciones políticas del mundo. ¿Ya? En la Carta Magna, en este documento, se dice que el rey debía respetar, miren, debía respetar los derechos de los nobles y no podía meterse con ellos. ¿Qué significa esto, chicos? Significa que por primera vez en la historia, miren, por primera vez en la historia, un rey en el mundo está sometido, ¿no? a su pueblo, ¿no? está sometido a la nobleza. Esto antes no ocurría. En Europa, que alguien le hubiera dado una orden al rey, ¿no? que alguien estuviera por encima del poder del rey, hubiera sido muy complicado. Sin embargo, en Inglaterra, ¿no? en Inglaterra sí se estaba dando, ¿no? Y este va a ser un antecedente muy importante por el cual los reyes en Inglaterra comienzan a perder su poder, poquito a poquito, ¿no? Empezando por Juan, ¿ya? Y la Carta Magna es ese primer documento que da este paso, ¿no? En el cual, claro, no fue todo el pueblo, fueron los nobles, ¿no? Los nobles le obligan al rey a que respete sus derechos, ¿no? Y sus libertades, ¿ya? Y que no puede abusar contra ellos. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre Juan? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algo sobre Juan? Hasta ahí. ¿Todo claro? ¿Sí? Pasamos a la siguiente ficha. Todo claro, ¿no? Después la próxima semana, chicos, cuando yo pregunte, ojo, como he hecho esta clase al comienzo, cuando empiece a preguntar, espero que no estén callados, ¿no? Como ahora algunos han estado. Nuestra amiga, a ver, antes de pasar la última ficha. Lía no se volvió a conectar, creo, no la veo, Lía Torres. ¿Será porque no escuchó mis indicaciones de que se vuelvan a conectar? Es raro, ¿eh? Es raro. Bueno, voy a pasar a la siguiente ficha. A la última, ¿ya? Para después pasar a avanzar el libro. Muy bien, chicos. Finalmente, ¿no? Vamos a hablar un poquito de Enrique III. ¿Ya? Me he salteado algunos nombres, ¿ya? De Juan seguían otros nombres, no he mencionado algunos, ¿ya? Como digamos, ¿no? Porque, como les dije, no estoy tratando de resumir. Vamos a hablar de Enrique III, ¿ya? Con Enrique III, la situación se agrava un poquito más para el rey, ¿ya? Miren, si se dan cuenta. Primero porque Enrique,
¿no? Enrique, así como Juan, también decide meterse, ¿no?, con los nobles en Inglaterra. Cabe error, ¿no?, meterse con las clases altas. Decide imponer, ¿no?, una contribución especial, o sea, un impuesto, porque Inglaterra se encontraba, ¿no?, seguía en una situación agravante, en una crisis que la agravaba cada vez más. La derrota contra los franceses, ¿no? Malas cosechas en esa época también es una época en la que se dan malas cosechas, ¿no? Se echan a perder muchas cosechas, hace de que la situación económica en Inglaterra no estuviera muy bien. Eh, y por eso Enrique decide, ¿no?, para salvar la crisis, imponer, ¿no?, nuevos impuestos, ¿no?, contribuciones. Los varones, que son los nobles del reino, ¿no?, los varones del reino, dice, le obligan a firmar otro documento ahora a Enrique, ¿no? Como lo habían hecho con Juan, ahora con Enrique también van a obligarle a firmar un documento conocido como, lo voy a poner de rojito para que sea mejor, ¿eh?, conocido como las provisiones, las provisiones de Oxford, ¿ya?, las provisiones de Oxford o los estatutos de Oxford, ¿ya?, las provisiones o estatutos de Oxford. Ustedes seguramente saben que hay una universidad, ¿no?, que se llama así. Hay una ciudad en Inglaterra que se llama Oxford y ahí se firmaron estos documentos, ¿no? Y ahí después, ¿no?, se fundará la universidad, ¿no?, de Oxford. Entonces, en Oxford se firman estos estatutos en la cual, miren, se limita el poder del rey, o sea, se le quita más poder todavía y se obliga al rey a reconocer ahora la existencia, ¿no?, de un parlamento. Ahora, ¿qué cosa es un parlamento? Un parlamento es lo que nosotros hoy en día llamamos el Congreso, no el Congreso de la República, solo que en esa época no se llamaba Congreso de la República porque, bueno, no eran repúblicas, no eran monarquías, ¿ya? Así que solamente se le llama parlamentos, ¿no? Y bueno, estaba conformado por los congresistas, ¿no?, los parlamentarios, ¿ok? Entonces, en los estatutos de Oxford se crea un parlamento y se dice que el rey debe reconocer a este parlamento. Y bueno, ¿cuál es la función de un parlamento? La función del parlamento iba a ser crear las normas, crear las leyes. Entonces, como ustedes ven, ahora al rey se le había quitado más poder todavía. Antes se le había quitado, ¿no?, el poder de obligar, ¿no?, a la nobleza a hacerle cosas, ¿no?, de respetar el derecho de los nobles. Ahora se le obligaba al rey a que él ya no iba a hacer todas las normas, todas las leyes, sino estas leyes iban a venir del parlamento, ¿no? O que en todo caso el parlamento iba a poder contradecir leyes dadas por el rey. Entonces ya no va a haber un solo poder en Inglaterra, el poder del rey. Van a haber ahora dos poderes, ¿no? Detrás de él estará el poder del parlamento, ¿ya? Bueno, al final menciona algo que también hasta ahora no es importante porque se ha mantenido hasta ahora en Inglaterra, ¿no? Que es que en Inglaterra el parlamento está dividido, ¿no?, en dos grupos, el Congreso está dividido en dos grupos. La Cámara Alta, ¿no?, que se le llama también la Cámara de los Lores, ¿ya?, ahí se encontraban los nobles, y la Cámara Baja, llamada la Cámara de los Burgueses, o la Cámara de los Comunes, también se le llama, ¿ya? Entonces, esos son las dos cámaras en las que se divide el Parlamento, la Cámara de los Lores y la Cámara de los Burgueses. Hoy en día se le llama, ¿no?, la Cámara Alta y la Cámara, ¿no?, la Cámara Baja, ¿ya? Eso se dará durante el gobierno de Enrique, ¿ya? Eh, bueno, hemos hablado de algunos reyes de Inglaterra. Bueno, más adelante, está de más decirlo, pero no, los Plantagenet también van a decaer y van a dar paso a otras monarquías de las cuales ya hablaremos luego, ¿no? Como por ejemplo la dinastía Tudor, ¿ya? Pero por ahora vamos a dejarlo ahí. Hemos visto cuatro reyes de Inglaterra, ¿no? Enrique II, Ricardo I, Juan sin tierra y Enrique III, ¿ya? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Si no, para pasar a desarrollar el libro. A ver, ¿alguna pregunta? Nada. Ya. A ver, chicos. Bueno, no tienen dudas. Vamos a sacar nuestro libro, por favor. Ubiquen el capítulo número 2. Nos queda 10 minutos todavía para avanzar el libro, ¿ya? Vamos a hacer el libro y después le voy a dejar la tarea y ahí acabamos, ¿ya? A ver, saquen su libro, rapidito. Que alguien me diga, por favor, en qué página está la actividad del libro. 216, gracias, Valerie. Eh, ¿En qué empieza su libro, chicos? Disculpen. ¿Empieza en retroalimentación? ¿Sí?
con las 4 preguntas? ¿Sí? Ya, muy bien, gracias. Ya les voy a darle las respuestas, ya, esas cuatro preguntas, ¿ya? Dice la pregunta uno, ya dice la pregunta uno. Primer rey de la dinastía Plantagenet. Ahí van a poner como respuesta a nuestro amigo Enrique II, ¿ya? Recuerden que esto voy a preguntar en la próxima clase. Uy, disculpe. Voy a volver a ponerlo. Ya. Y ahora sí, Enrique II. Ahí está en el chat, ¿ya? Enrique II. Luego dice, monarca que fue obligado a aceptar la Carta Magna. En la pregunta 2. La pregunta 2, la respuesta es Juan sin tierra. ¿Ya? La pregunta 2, la respuesta es Juan sin tierra. Ahí está en el chat también. La pregunta 2 dice, hijo menor del rey Enrique II de Inglaterra que asume asume el trono tras la muerte de Ricardo I. Ahí también es igual, ¿no? Juan sin tierra, ¿ya? Que era hermano, ¿no? de Ricardo, Juan sin tierra. Y la pregunta 4 dice, batalla en la cual Juan sin tierra es derrotado por los franceses. Batalla de Bouvines. La batalla de Bouvines. ¿Listo? Ahí están las 4. ¿eh? Ahí está echar las 4 respuestas. Luego, ustedes tienen en su libro un crucigrama bien complejo, ya bien complejo. Yo tenía pensado dejarles como tarea todo el crucigrama, pero, ya no van a desarrollarme, escuchen bien, ya no van a desarrollarme todo el crucigrama. Esto va a ser como parte de su tarea, ¿ya? Después les voy a decir cuáles van a ser del crucigrama, ¿ya? Después. ¿Ya? Primero vamos a la siguiente actividad. Vayan donde dice verificando el aprendizaje, ¿ya? Las preguntas para marcar. Y después yo les voy a decir qué van a hacer en el crucigrama, ¿ya? Vayan a verificando el aprendizaje. ¿Ya? En verificando el aprendizaje tienen 10 preguntas, ¿cierto? Tienen 10 preguntas y las claves serían las siguientes, ¿ya? Las preguntas para marcar. La 1 es la C. La 2 es la A. La 1C, 2A. La 3 es la B. Ya la 3 es la B. La 4 también es la B. La 4 la B. La 5 la D. La 5 la D. La 6 también es la D. La 6 también es la D. La 7 es la C. Ya la 7 es la C. La 8 es la D. 8D. 9 es la A. Ya la 9 es la A. Y la 10 es la D. Ahí está en el chat las respuestas. 1C, 2A, 3B, 4B, 5D, 6D, 7C, 8D, 9A y 10D. A ver, marquen rapidito. ¿Ya? Terminen de marcar. ¿Ya? Desarrollen. Y ahora vamos a las tareas. ¿Ya? Igual que la semana pasada, les voy a dejar 2 actividades. ¿Ya? La primera actividad es la del crucigrama, donde dice trabajando en clase. ¿Ya? Tarea 1, la tarea número 1 es trabajando en clase. ¿Ya? Hacen trabajando en clase, pero, escuchen ya, pero no van a ser todas, ya no van a ser todas. Solamente van a ser de ahí de todo el crucigrama, la 1, ¿ya? Apunten, ¿ya? Miren, la 1, igual lo voy a poner en el chat, ¿ya? La 3, ¿ya? La 1, la 3, la 4, ¿ya? La 4, la 8, son las que hemos hecho en clase, por eso estoy poniendo eso, ¿ya? La 8, esa es de las horizontales, ¿ya? De las horizontales hacen esa, ¿ya? De horizontal hacen esas que les he dicho, ¿ya? Y de vertical, ¿ya? Y en donde dice vertical, hacen la 1, la 3, la 5 y la 6. Ahí está en el chat, observen, ¿ya? Del horizontal hacen la 1, la 3, la 4 y la 8, y de vertical la 1, la 3, la 5 y la 6. No es necesario que lo coloquen en el crucigrama, lo pueden poner solamente al costadito de cada oración, pueden poner la respuesta. ¿Ya? ¿Entienden? ¿Se entendió? Que al costadito, por ejemplo, dice, ¿no? Fue esposa de Luis VII, ¿no? De Francia y Enrique II de Inglaterra, al costadito no va a poner la respuesta. ¿Ok? Ya no es necesario que lo pongan en el crucigrama. ¿Por qué? Porque se podrían llegar a confundir, porque en el crucigrama yo he revisado y hay algunos errores.
algunos nombres no calzan, o sea, les va a faltar cuadraditos, ¿ya? Y de repente se van a confundir. Así que basta con que pongan solo la respuesta al costado de cada uno, ¿ya? Y la tarea 2, obviamente, es el libro de tareas, ¿ya? Esa es la segunda actividad, el libro de tareas. ¿Ya? Me hacen el libro de tareas, no sé qué página será su libro de tareas, es el capítulo 2, ¿no? El libro de tareas donde hay 5 preguntas, ¿ya? En la pregunta 3 del libro de tareas, por si acaso, en la pregunta 3 del libro de tareas, hay una pregunta que dice, ordene cronológicamente los siguientes acontecimientos. ¿Qué tienen que hacer ahí? Al lado de cada uno, no sé si ubican ahorita, si tienen ahí el libro de tareas, observen, ¿ya? En la pregunta 3 del libro de tareas, al lado de cada uno, de cada acontecimiento, dice ahí, ¿no? El primero, por ejemplo, dice cautiverio de Aviñón. Ponen el año donde ocurrió ese acontecimiento. Tienen que colocar los años en cada uno, ¿ya? El año en que ocurrió. Carta Magna también, ¿en qué año? Estatutos de Oxford, ¿en qué año? Cisma de Occidente, ¿en qué año? Invasión de los... ¿En qué año? ¿Ya? Esa es la pregunta 3 del libro de tarea. Muy bien. A ver, chicos, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? Díganme, quiero que me hablen porque si no, después no quiero este, que haya problemas. Díganme si se entendió. A ver, ¿se entendió? ¿Sí o no? ¿O hay alguna duda? ¿Se entendieron las actividades? ¿Entienden lo que tienen que hacer? A ver, ¿alguna duda? Pueden poner en el chat porque está activado el chat. Sí, está activado. ¿Alguna duda? Nada, ¿seguros? Bueno, entonces me imagino que todo está claro, ¿ya? Bien, si no hay ninguna duda, entonces ya vamos. Bueno, a ver, quiero ver quiénes están conectados, ¿ya? Y quiero ver si realmente están ahí, porque creo que algunos se conectan y no sé si están ahí. Me van a poner en el chat cuando los vaya llamando presente, ¿ya? Quiero confirmar si realmente han estado ahí. Solamente unos, dos, tres han estado hablando acá en clase. Valeria, Paucar, bueno, ellas sí sé que han estado. A ver, Donati, está ahí, ¿no? Donati, escríbame en el chat o hábleme. Donati, voy a terminar la clase de llamar, volviendo a llamar lista, ¿ya? Donati, ¿está o no está? Sí, ya, muy bien. Ítalo, ¿está Ítalo? Sí, Listo, gracias. Jared, Hidalgo, Jared, sí, profe. ya, muy bien. Entonces, está Ítalo, está Jared, está Donati, muy bien. Está, a ver. Capuñay, Capuñay, muy bien, Sofía sí está. ¿Ya? Valeria, sí, bueno, Valeria sí está porque hace un rato me habló. Muy bien, Valeria sí está. Paucar también me habló. Está Rivas, Noemí. Noemí Rivas. Noemí, ya, muy bien, Noemí. Yo pensé que no estaba, pues, como nadie me dice nada, no hablan. Son muditos ustedes, chicos, ¿qué pasa? Y ya. Y bueno, Luis también está ahí, ¿no? Sí, ya lo veo. Luis ya se conectó, muy bien. ¿A quién me falta mencionar? ¿A quién no he llamado? Muy bien, Luis. ¿A quién no he llamado? A ver, ¿a quién no he llamado que esté conectado y no he llamado? Lía no se volvió a conectar, ¿no? Torres, ¿qué pasó? Qué